Bien, pues ya tenemos listos a nuestros invitados. Con ellos vamos a conversar sobre este recorte de proyecciones que hay sobre el crecimiento de nuestra economía y obviamente también lo que deberíamos esperar para el 2016. ¿Quiénes están con nosotros? Los presento de inmediato. Sergio Tricio, gerente general de Rubix. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias. Buenas noches. Está con nosotros también Gonzalo Marner, economista, director del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la U de Santiago, ex subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, autor además de la radiografía crítica al modelo chileno. Gonzalo, gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Don Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile, ex gerente general de la Asociación de Bancos. Alejandro, gracias por estar aquí, bienvenido. Buenas noches. Juan Manuel. Y Rafael Garay también, economista, CEO de Think and CEO. Gracias, Rafa, por estar aquí también, bienvenido. Gracias, Juan Manuel. Buenas noches. Me estaba contando ahí que había tenido una lesión. Yo sé que no tiene nada que ver con lo que vamos a contar, pero Muy menor. ¿puedes contarnos brevemente qué te pasó? No, una lesión deportiva muy menor. Ya, mira, ya hay unas fotos por ahí dando vuelta Es que por eso te lo pregunto. en Instagram, así que la pueden bajar a Instagram. Rafa Garay Chile, ahí está la Ok. lesión. Por si acaso más adelante después se lo encuentra y dice, ¿qué le pasó en la parte de atrás? Juan Manuel Astorga me golpeó porque no le gustó lo que... ¡Responde, Rafa! Ya. A ver, voy a empezar contigo, aprovechemos al tiro. ¿Qué deberíamos proyectar para el 2016 realmente? Porque uno empieza un poco a confundirse con lo que dice la CEPAL, con la corrección que hace, la OCDE, la proyección de los economistas del Banco Central. ¿Qué es lo que deberíamos esperar en términos de crecimiento económico para el 2016? Misma pregunta que le voy a hacer a los cuatro, por supuesto. Mira, fíjate, yo miraría dos cosas y después trataría de proyectar. Primero, nosotros tuvimos el año 2014 una caída de la inversión de 6,1%. Este año 2015 vamos a tener una caída de la inversión de acuerdo a las proyecciones del mismo Banco Central en torno al 1,7%, que es más del triple de la caída que habían proyectado inicialmente, que era 0,5%. Y eso es lo que está en el informe original del Banco Central. Eso le está pegando el potencial de crecimiento de la economía y usando el mismo modelo que usé para estimar el crecimiento del año 2015, donde estimé un rango entre 2,2 y 2,7% con sesgo a la baja. En su momento me dijeron que era muy pesimista. Yo dije 2,2 sesgo a la baja, hoy día estamos luchando a ver si llegamos al 2. Claro. Por lo tanto, quiere decir que tiene cierto poder predictivo. Yo creo que el próximo año, lamentablemente, la economía chilena va a estar creciendo entre 0,5 y 1,5%. Probablemente si uno revisa las estimaciones, las mismas de Alejandro, al día de hoy debe ser una de las estimaciones más pesimistas o de menor rango. Pero en realidad, con los datos disponibles, con las caídas de inversión, con la pérdida de competitividad, ojo, del sector exportador, y no me refiero solamente a la minería, que todos sabemos, ¿cierto?, que el superciclo, como se denominó, parece haber llegado a su fin y tenemos una caída fuerte de la minería, también otros productos exportados. Yo he conversado con distintos exportadores y cuando todos dicen esta caricatura de con dólar a 700 los exportadores aplauden, esperemos un poquito, el tipo de cambio se ha depreciado en Chile un 17% y hay productos exportables cuyo precio de venta cayó un 50%. Por lo tanto, han perdido competitividad, estamos exportando menos, salieron recientemente los datos, ¿cierto? Y los datos muestran un deterioro de las exportaciones chilenas. Eso me hace pensar para el año 2016 un escenario más bien, no diría pesimista, realista, pero la cifra obviamente no le gusta a nadie. Esa es la proyección que además a través de tu modelo finalmente te está arrojando. Déjame preguntar, Alejandro, más allá de si es la tuya, pero ¿cuál es la que te hace más sentido de todas las proyecciones de crecimiento económico para el próximo año? Bueno, hay un consenso de varios colegas que en estos momentos, con esta trayectoria de la economía, estamos en el 2%. A mí me encantan las películas del espacio, entonces es como cuando tú escuchas a un astronauta que no tiene motor propio, ¿no es cierto?, y se va solo con la inercia. En este momento con la inercia nos vamos solos, a no ser que le pase un meteorito, que es el gran peligro, que es la otra analogía que yo he comentado, que esto es como un avión que va volando a ras de suelo, que va volando, pero al primer contratiempo se estrella y ahí nos vamos a una recesión. Pero en este momento estoy proyectando un 2%, y yo agregaría lo que dice Rafa, que le encuentro toda la razón, de la caída de la inversión, que por lo menos en mi vida profesional ha sido la más importante que yo he visto en un periodo tan corto. Esto empezó en el tercer trimestre de 2013, cuando todavía era presidente de don Sebastián Piñera. Ahí ya tuvimos la primera, y después ha continuado lamentablemente, y se ha agravado con lo que ha pasado en Asia. Pero concretamente, acá tenemos hace 15 años una caída o en cero de la productividad. La productividad es el otro factor que explica que no podamos crecer, y si a mí me dieran la oportunidad de estar ahí donde las papas queman, yo me preocuparía de la productividad. La productividad de la economía en este momento es cero o negativa, y eso también lleva a una trayectoria cercana al 2%, y tal vez podría ser un poco, Rafa, un poco menos, y ahí me acerco un poco más a tu modelo. Gonzalo, ¿con qué de todas las proyecciones te hace más sentido, te acercas más?
Yo tengo la percepción de que este año no vamos a llegar al 2%, ¿no? El 2015. Y en cambio soy un poco más optimista para el 2016. Los recientes datos de importaciones, que por lo demás se conocieron en estos días, ¿verdad? Revelan, fíjate, sorprendentemente una tasa de incremento en 12 meses de la importación de bienes de capital, bienes de consumo, por sobre 2 dígitos. Si esa trayectoria se confirmara, quién sabe si eso va a ocurrir, entonces indicaría un mejor comportamiento para el año próximo. Pero yo este año lo veo cerrando con menos de 2% de crecimiento. ¿Este año? ¿Y próximo? Alrededor de 12. También, ya, perfecto. ¿Y por último, Sergio? Bueno, yo estoy más bajo que el mercado. Hoy día se conocieron las expectativas para el próximo año y también coincido con Rafa, quizás no tan pesimista como Rafa, pero sí yo creo que el crecimiento del próximo año va a ser menor que este año. Y eso yo lo atribuyo en gran medida a un factor que en otra entrevista hablamos del tema cobre, y era algo muy importante. Yo era muy negativo respecto a los otros panelistas en su minuto, y se ha ido dando ese escenario. Hoy día estamos en mínimos de 6 años con el precio del cobre. De hecho, creo que el cobre bajó después de esa entrevista que te hicimos. Claro, exactamente. Y de hecho, si uno mira, por ejemplo, el cambio de expectativa económica en nuestro país y mira el precio del cobre, desde mayo hasta ahora ha caído drásticamente. El precio del cobre, de niveles cercanos a los $3 la libra, a los niveles actuales de 2,2, y el crecimiento proyectado para el próximo año, que era en ese momento un 3,5, ahora estamos cerca del 2. Entonces, claramente hay una correlación ahí bien importante de lo que nos afecta finalmente a nosotros, que es el precio del cobre en gran medida, y yo creo, y yo soy bastante pesimista con lo que va a ocurrir en el futuro con el precio del cobre, que nos va a seguir afectando, que agregaría ese factor a la discusión. ¿Qué es ser pesimista, Sergio? Yo creo que este año estamos con un precio del cobre en 2,55 precio promedio. El próximo año deberíamos tener un precio del cobre de 2,2 precio promedio. Por lo tanto, deberíamos andar en un rango 1,92 a 2,5 como techo. Y por lo tanto, vamos a tener un precio del cobre más bajo, promedio, que es lo importante en definitiva para la industria. Y eso va a seguir ralentizando la inversión y va a seguir postergando una recuperación a más largo plazo. Déjame preguntarte, voy a hacer la vuelta al revés ahora. Parto preguntándote a ti, Sergio, pero aquí, por supuesto, que tienen todo el derecho de interrumpirse y todo lo que quieran. Me pueden mandar, si quieren, al camarín, yo los veo desde allá. La idea es que ustedes también dialoguen entre ustedes, pues, intercambio de opiniones. ¿Qué es lo que está provocando este mayor crecimiento económico? Son varios factores. Ya hemos dicho precio del cobre, para mí es muy importante. Otro factor importante es la confianza. La confianza del consumidor, la confianza de los empresarios es muy baja, hay reformas en discusión, siguen haciendo ruido, y mientras eso no cambie, no se estabilice, vamos a seguir teniendo menor gasto, menor consumo. Otro factor importante es que al final el mundo está creciendo menos. Por varios años hemos esperado el crecimiento que ha proyectado el FMI, que siempre es más optimista para el año que viene. Siempre. Finalmente nunca se ha cumplido esa proyección. Y el mundo está creciendo menos. China se está desacelerando, Europa, Japón crecen con suerte al 1%, y Estados Unidos, que se veía una recuperación, finalmente ha quedado bastante menor a lo que se pensaba. Ahora, importante eso, lo que dices tú, Sergio, solamente un detalle. Respecto a la estimación de organismos internacionales en general, pues las desviaciones son brutales. Yo tengo un programa en la radio y los critico todos los días. Siempre me mandan mensajes y regalos de agradecimiento por mis palabras, estos organismos. Pero no es una desviación menor cuando un organismo internacional te dice, mira, vamos a crecer en torno al 3,2%, tú estás racuñando el 2%, y te ajustan, ¿cierto? El caso de algunos organismos, la OCDE, por ejemplo, te ajusta la estimación en noviembre. A mí me parece vergonzoso que organismos internacionales estén con estimaciones totalmente fuera de rango, ¿cierto? Algunas incluso cerca del 3,8% comienzo de año, y recién, estamos casi a 11 de noviembre, recién empiezan a ajustar a un escenario que podría acercarse al 2, cuestión que ya por los analistas locales ha sido levantado hace bastante tiempo. Entonces también, ojo, porque muchos toman decisiones con datos que dan organismos internacionales. Y dicen, bueno, yo le creo más a la OCDE que a Rafael Garay. Está bien, créale. Pero cuando yo dije 2,2% en enero para el año 2015, la OCDE hablaba de 3,2, 3,4%, y estamos creciendo, como dice muy bien Gonzalo, probablemente ni siquiera el 2%. Entonces también hay que tener ese cuidado. Ojo, los organismos internacionales, muy respetables, generan muchos puestos de trabajo, llegan con notadas personas a trabajar ahí, ajustan sus proyecciones de manera mucho más tardía de lo que puede hacer un analista independiente, y en ese sentido lo importante es que la gente utilice, ojalá, toda la información que tenga disponible para hacerse también un juicio propio respecto a lo que puede pasar. Y retomo contigo, Gonzalo, la pregunta que le formulaba a Sergio también. ¿Qué es lo que está pasando que estamos en esta situación de menor crecimiento económico o de proyecciones ya derechamente bien pesimistas? Como siempre, aquí hay factores de corto plazo y otros de más largo plazo. En largo plazo el tema de la productividad. Nuestra economía está hace ya una década con crecimientos de la productividad, ya sea que se mida de una manera u otra. El asunto no repunta.
En el corto plazo, el fin del ciclo de inversión minera tuvo efectos muy significativos en el conjunto de la economía. Piensa que el año 2001 la inversión minera representaba el orden de 1% del producto, el 2008 representaba cerca del 8% del producto. Y esto fue un fin de ciclo muy abrupto que implicó, por lo tanto, estas caídas que mencionaba Rafael en la dinámica de la inversión. La dinámica de la inversión, de luego, afecta el mediano y largo plazo, pero en el caso nuestro llegó a significar, desde el lado de los factores que impulsan el crecimiento por el lado de la demanda, llegó a representar en las mejores épocas del gobierno de Sebastián Piñera la más alta de las proporciones, de orden del 60%, el crecimiento se explicaba por la dinámica de la inversión. Entonces eso explica, ¿no es cierto?, que esto que partió por el 2013, ¿verdad?, se consolidó el 2014 y el 2015, nos hizo pasar de un crecimiento de 5% a uno de 2%. Claro. Y ahora el tema es cómo ir empujando este tema más hacia arriba. Las cosas internacionales no están bien, digamos. El precio del cobre lo refleja bien. China compra el 40% del cobre. China está sin repuntar. No se sabe exactamente cuándo eso va a ocurrir y si es que acaso va a ocurrir. Y por lo tanto, yo creo que hay una situación en donde no se ve mucho por dónde en el corto plazo, el año próximo y el subsiguiente, vayamos a salir de este nuevo, nueva trayectoria del 2%. Alejandro. A ver, escuchamos tu diagnóstico, doctor. Yo le daría una especial atención a un fenómeno que ha estado en el centro de la discusión para recuperar la economía, que es el tipo de cambio flexible, del cual yo soy partidario. El tipo de cambio flexible tiene una característica muy importante. Cuando las economías enfrentan estas caídas, el tipo de cambio tiende a flotar, ¿ah? Y en el mundo, los llamados países emergentes, como he dicho otras veces, en mi época le decían países pobres, ahora le ponen un nombre muy bonito, que son países emergentes. Fueron pasando por distintas etapas, te quiero decir, porque pasaron países pobres, del tercer mundo. Pero es lo mismo que la sociedad emergente. En vías de desarrollo. Hay unos nombres eufemísticos. Pero en fin, lo que te quiero decir es que en este momento han salido un trillón de dólares de los países emergentes. Entonces tú lo que esperas es que el tipo de cambio flote hacia arriba. Ya a nosotros nos ha pasado también. Y cuando los países tienen tipo de cambio flexible, claro, como tenemos nosotros, eso ayuda a sustituir consumo interno por consumo externo, que se llaman exportaciones, y eso suaviza el ciclo económico. Pues bien, el Banco Central nos ha informado, yo creo mucho en la estadística del Banco Central, tienen 60 doctores en economía, o sea, están calculando precisamente que en el primer informe que se publicó en enero, que viene de diciembre del año pasado, las exportaciones crecían cerca del 5%. Después en marzo nos dijeron que las exportaciones iban a crecer cerca de 3%. Después en junio nos dijeron que iban a crecer de cerca del 2%. Y nos acaban de decir que las exportaciones van a ser negativas este año. Entonces vino un alumno de mi escuela, de la Chile, ¿no es cierto? Y me dijo, profesor, falló el famoso teorema de Marshall-Lerner, que dice que cuando hay una devaluación del tipo de cambio real, las exportaciones siempre mejoran. No, le dije yo, no falló el teorema de Marshall-Lerner, lo que está fallando es la elasticidad de tipo de cambio a exportaciones. Entonces la pregunta que se tiene que hacer Chile y los que están a cargo es por qué las exportaciones están reaccionando tan poco a un tipo de cambio elefantiásico, porque pasamos de 480 en pocos meses a más de 700 que marcó hoy día. Esa es una de las evaluaciones más grandes que me ha tocado ver. ¿Tú crees que no se lo están preguntando o hay una explicación frente a esa pregunta? Hay una explicación. A ver. La explicación es que la caída de la inversión cayó sobre el sector exportador. Y yo he conducido encuestas personales preguntándole, por ejemplo, al sector agroindustrial, a los mismos agricultores, ¿por qué no inviertan? ¿Por qué no compran más camionetas? ¿Por qué no compran otro packing? Y me han dicho toda una cosa que hasta vergüenza decirla, porque tengo miedo. Entonces, ¿miedo a qué? Y no te lo dicen muy bien, pero eso se llama, en teoría económica y en otras ciencias media ocultas, se llama incertidumbre. Entonces, en este país hay incertidumbre y eso ha provocado que el tipo de cambio solo haya tenido el lado malo, que es haya subido la inflación. De hecho, el Banco Central correctamente ha estado ajustando la política monetaria, ha estado ajustando la tasa al alza, porque si no, la inflación va a llevar esta trayectoria fuera del rango meta y ahí se produce un fenómeno que nosotros tiene un nombre medio marítimo, ¿eh? Se produce un desanclaje, un desanclaje de la expectativa de inflación. Entonces el Banco Central ha actuado correctamente, pero realmente este país lo que necesita es recuperar la inversión, que son las bases del crecimiento.
Robert Solow, premio Nobel de Economía, ya nos dijo que las fuentes fundamentales para que los países crezcan es la inversión y la productividad, de la cual hemos hablado todo este rato. Probablemente en todo están de acuerdo en este último punto, pero ¿están de acuerdo, te pregunto a ti, Sergio, por ejemplo, en esta idea del tipo de cambio flexible? Sí, totalmente. Ahora también, un poco complementando la idea anterior, también cuando tenemos un tipo de cambio más alto, el sector exportador se puede beneficiar, siempre y cuando el mundo compre. Y si tenemos un mundo que está demandando menos, finalmente no tiene mucho efecto también por ese lado, un tipo de cambio más elevado. Entonces también por ahí está el problema, que como decía anteriormente, el mundo está creciendo menos y nos estamos acostumbrando a un escenario que es de bajo crecimiento. En el mundo se han implementado un montón de medidas de estímulo y finalmente el mundo no reacciona y no hay más consumo. Entonces ese también es un factor externo que nos está pegando absolutamente porque nosotros somos un país exportador. Claro, de hecho no hay inflación. O sea, se están esforzando el Banco Central Europeo, la Fed americana por generar inflación y no la pueden generar. Respecto a lo que dice Alejandro, totalmente de acuerdo, pero hay un factor ahí que está pegando muy fuerte al sector exportador. Yo hablaba con exportadores de nuez. Yo me decía, mira, el año pasado nosotros vendíamos la nuez a $2 el kilo, por tanto recibíamos 1.000 pesos por nuestro kilo. Hoy día la vendemos a $1, por tanto recibimos 700 pesos. A pesar de la fuerte depreciación del tipo de cambio, siguen recibiendo menos pesos por el mismo kilo. Hay un problema de demanda. Fíjate que hay montones de exportaciones de productos alimenticios chinos que se han desviado buscando mercados lejanísimos. Alejandría, Jordania, Rusia, que tampoco está comprando. Entonces se han cerrado los mercados. Pero volviendo un poco a la pregunta original, tú dices, bueno, ¿qué es lo que pasa? El tema de la productividad central, como dice Gonzalo, un tema de largo plazo, pero era de largo plazo hace 15 años. O sea, ya estamos metidos en el problema, claro. ¿Cómo lo arreglamos? Pero fíjate que yo creo que hay un tema de incertidumbre que toca Alejandro, que para mí es muy relevante explicar brevemente por qué. Algunos dicen es que los empresarios son súper poco arriesgados, porque cuando hay incertidumbre no invierten y cuando hay certidumbre sí. Es que ese no es el punto. El empresario invierte con riesgo. Siempre riesgo en cualquier negocio, todos lo sabemos. Más riesgo exijo más retorno, menos riesgo exijo menos retorno. Eso le pongo un precio a esa inversión. Y ese precio está en función del riesgo. Incertidumbre es distinto. Incertidumbre es un escenario en el cual yo no puedo calcular el precio. No sé cuánto exijo de rentabilidad porque no conozco el escenario. Y hoy día tenemos un escenario, a diferencia de lo que algunos dicen, que es todo externo. Yo creo que hay un componente externo importante de esa aceleración china, lo que está pasando en Europa, un Estados Unidos que tiende a repuntar y que probablemente vamos a ver una alza de tasa a la FED, pero un entorno externo complejo con un Brasil recesivo que va a estar el año 2016 también en recesión, representando la mitad del PIB de América Latina y la mitad de la población. Es un escenario externo, pero tenemos que hacernos cargo también que otra parte, otra mitad, es el escenario interno. Tenemos reformas que han sido mal llevadas adelante, una reforma tributaria con 50 circulares del Servicio de Impuesto Interno, que hay que enviar un proyecto de ley para arreglarla porque sencillamente era no operable, o sea, no se podía operacionalizar. Yo creo que es un problema grave. La discusión, a nivel local respecto a distintos tipos de reformas. Yo puedo estar a favor de una modificación constitucional, yo creo que hoy en día quizás hay bastante acuerdo, pero no me digan que el proceso se va a demorar 4 o 5 años por delante, porque eso genera incertidumbre. Y lo que nosotros tenemos, y los organismos internacionales o algunos bancos de inversión dicen, es que probablemente vamos a tener crecimiento bajo el 3% hasta el año 2019 o 2020, y eso es complicado. ¿Cómo se compatibiliza ese último argumento que me acabas de dar con el otro que también, no pocos economistas han dicho que también podría haber generado un impacto mucho más profundo, el pretender hacer un cambio a la Constitución, un cambio de la Constitución más bien, porque se cambia la Constitución rápido? O sea, a ti digamos, ¿qué hubiese pasado si en estricto rigor hubiesen sido 3 que lo que se planteaba, los 5? ¿Se hubiese dicho? Yo creo que como todo... Estamos hablando de la Constitución. Sí, el cambio constitucional es una cosa central, ¿cierto? Al final del día eso arregla juegos, el tipo de gobierno que tú tienes, o sea, es al final la hoja de ruta para el país. Yo creo que si tú la quieres cambiar en 6 meses, estáis loco. O sea, porque en el fondo no te da tiempo para discusión o para socializar la discusión o para que participen actores sociales o para que todos puedan opinar. Pero yo creo que el proceso como está estructurado, de decir, mira, vamos a darnos más o menos un año para discutir primero el mecanismo, entre un montón de mecanismos, con un parlamento que va a estar todavía incluso deslegitimado de cara a la ciudadanía, hay cosas de mirar las encuestas, para después definir un proceso constituyente que nadie al final le pone el cascabel al gato de decir, a ver, pero ¿qué es este proceso? ¿Cómo se articula? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las partes? ¿Y qué del contenido de la Constitución actual en realidad queremos cambiar? Eso, cuando yo lo converso con la gente que es más participativa o activa, tampoco me lo sabe explicar bien. O sea, algunos dicen, mira, es que en realidad quiero tocar el derecho de propiedad. La presidenta dice que el derecho de propiedad no se toca, pero después dice que sí se podría tocar. Ok, mira, en cualquier sociedad que tiene un grado de libertad económica importante, hay cosas que te van a ser tremendamente relevantes. Garantía constitucional del derecho de propiedad, no importa en qué grado lo definas, pero tiene que estar definido. Si tú dices esto, mira, lo vamos a modificar, no dices cómo, estás liquidando la inversión porque nadie va a invertir.
rol subsidiario del Estado o tenemos Estado empresario, digamos, con un componente estatizador. O sea, ¿cuál es el modelo que estamos siguiendo? ¿Nos queremos ir a Argentina? ¿Nos queremos ir a Venezuela? ¿O queremos una Claro, pero eso no es un poco, es un Corea poco del Norte. caricatura. No, pero más que la caricatura... Es que es una caricatura. No, pero déjame terminar. El caso de Argentina, me refiero, ellos definieron una cosa que tú puedes estar a favor o en contra. No estoy diciendo que a Argentina le vaya bien o mal, lo que digo es lo siguiente. Ellos definieron un Estado mucho más relevante desde el punto de vista empresarial. Ellos dijeron, mira, este Estado tiene que Pero industrializar. Es que Rafa, estás conversando en pera con manzana, porque perdona, pero no vivieron el proceso que se está planteando No, aquí. pero digo, No hay un al cambio, definir, no hay una nueva constitución. subsidiario sí o no, por ejemplo. Claro, pero pero no se está haciendo de la manera en que se pretende hacer aquí, donde va a haber una alta participación de dos tipos de parlamentos para no ningunear a este que existe, así lo entiendo yo, y donde la ciudadanía también va a tener una voz relevante. El tipo de modelo que construyamos lo vamos a definir entre todos, eso es lo que se está planteando, más allá si hay quienes quieren cambiarla o no. Pero eso yo creo que hay que acotarle, yo creo, no sé, la mayoría probablemente está por cambiar. Sí. Lo que digo es acotarle cierto plazo, y como digo, hacerlo muy rápido me parece irresponsable. Gonzalo. Pero tal vez dejarlo eternamente, perfecto. creo que es un poco irresponsable. ¿Sientes tú que este proceso de la nueva constitución está generando estos grados de incertidumbre también en materia de inversiones, de desarrollo económico, de crecimiento? Hasta aquí veníamos llevando una conversación bastante consensual, pero Por yo fin ahora aparece voy a un- disentir Claro. de frente, porque en verdad teníamos un crecimiento fuertemente empujado por la inversión. Esa inversión tenía un componente externo, cobre, pero también un fuerte proceso de política contracíclica, el impulso fiscal de fines del gobierno de la presidenta Bachelet, y inicio del presidente Piñera, la reconstrucción después del terremoto, en fin. Todo eso empujó fuertemente la economía. Y el consumo se dinamizó de modo significativo. Termina ese ciclo, empieza otro, ¿qué se hace? En ese sentido, entonces, creo que es una discusión específica. Ahora, si cada vez que en este país se quiere avanzar hacia formas más civilizadas de convivencia, una constitución que emane de los ciudadanos y no de la imposición sangrienta de un golpe de Estado, unas reglas laborales no tan brutales como las que tenemos en Chile desde el año 78 a lo menos en adelante. Si queremos un poquito de características redistributivas de los impuestos, si queremos una educación que no sea este mercado generalizado allí donde no tiene que estar el mercado, si queremos entonces una sociedad un poquito más cohesionada, entonces no, mire, eso va a matar la inversión. Yo le tengo mucho aprecio a Rafael, pero cuando lo escucho decir de que nadie invierte en Chile porque hay incertidumbre, porque hay unos exportadores de nueces o unos amigos agricultores, en fin, de nuestro colega acá, yo digo, por favor, a ver, los procesos de inversión en Chile, con un empresariado que es suficientemente serio, sistemático, y que lleva adelante sus procesos de expansión de un modo que no tiene nada que ver con que, mira, la verdad es que no sé qué es lo que va a pasar. Estamos hablando de gente un poco más seria que eso, y nuestro país entonces tiene un problema económico que requiere respuestas económicas, y tiene un problema de cohesión social y un problema de profundización democrática que tiene su propio proceso. Hay quienes están en contra de una constitución democrática, en ¿Me da un contra de segundo, reformas Gonzalo? laborales. Porque se sintió recién otro muy fuerte movimiento telúrico del que vamos a entregar los detalles en los próximos minutos. Hasta ahora sabe solamente que se sintió en la zona central muy similar al que se percibió antes de las 11 de la noche. Vamos a ir con los detalles apenas los tengamos, pero estamos por supuesto reporteando este tema porque evidentemente que genera mucha preocupación. La gente, sobre todo en el norte del país, nos ha escrito harto preguntándonos por los detalles del anterior sismo. Vamos a hacer lugar en su epicentro en la cercanía que se sintió antes de las 23 horas. Hasta ahora no hay mucha información al respecto, pero se espera que en cualquier momento se entregue más antecedentes sobre este movimiento telúrico, solamente para ir actualizando también a nuestros televidentes. Ahí estamos viendo en todo caso parte de los datos. Déjenme acercarme un poquitito a la pantalla porque no se me es fácil ver. Ustedes saben que esta edad ya me cuesta un poquitito, pero hasta ahora dicen que la magnitud fue de 5,1, se produjo a las 23 horas con 23 minutos, es decir, hace algún tiempo ya, pero hubo otro que se generó antes a las 11 de la noche con 16 minutos, otro a las 10 de la noche con 54 minutos, pero entiendo que el que se percibió recién y por lo tanto vamos a tener los datos en los próximos minutos, la vamos a ir actualizando en el canal 24 horas, siempre estamos muy pendientes de esto, así que para que se mantengan con nosotros, se va acompañando la conversación, pero apenas aparezcan esos datos, créame, entiendo, la réplica hasta ahora, la información que está entregando Red de Emergencia fue de a las 11:46 minutos entre las regiones sexta a la séptima, entre sexto a séptimo en Mercalli, según esa información que está entregando esta red.
hasta ahora es toda la información que se está brindando. Ya espero en los próximos minutos poder agregarle algo más. En la zona cercana al epicentro de la región de Coquimbo se percibió entre Santiago y Copiapó, según esos mismos datos. En todo caso, y la anterior, que nosotros habíamos dicho era de 6.7 Richter, se corrigió a 6.9 además, para que estén también ahí atentos frente a eso. Bien, pues... Seguía, Gonzalo, te interrumpí en la mitad, completa ahí la idea para que luego aquí Sergio y Alejandro también vayan entregando su punto de vista. No, yo sobre este tema de la incertidumbre y la reforma, nada más quiero decir, era el mismo argumento en el bueno del presidente Elwin. Se hizo una reforma tributaria, se hizo una reforma laboral, se procuró hacer reformas institucionales y la economía creció como nunca. Los fenómenos económicos tienen su propia dinámica, querer confundir las propias opciones políticas con la dinámica económica y a su vez rechazar opciones que legítimamente la sociedad se ha dado en la esfera política por la coyuntura económica, no me parece legítimo, no me parece que corresponda a la profesión de economista opinar sobre lo que los ciudadanos eligen o no eligen, y menos aún esta interpretación según la cual la economía se rige porque hay unos señores que quieren hacer más democrático el país o más igualitario. Ahora, ¿no es derecho de todos también tener una opinión frente Pero a por eso? supuesto. O sea, de los economistas, me imagino que de los Lo que pasa es que historiadores, de los abogados, de los ciudadanos de a pie. Se recubren, Juan Manuel, de una cierta idea de de algo así como los oráculos de la ciencia en esta materia, cuando opinan como ciudadanos como el resto. A ver, ¿qué fundamento científico puede tener el decir que la caída de la inversión este año, que se acompañó o que acompañó a caídas en los 2 años anteriores de la inversión, qué tiene que ver eso con la reforma tributaria? Estrictamente nada. Entre otras cosas porque la reforma tributaria va a tomar plenos efectos en el año 2018. Pero no puede alguien postergar sus decisiones de inversión precisamente hasta no tener claridad sobre cómo va a ser ese nuevo sistema tributario. Yo no sé si ustedes conocen. Incluso porque a lo mejor podría haberse beneficiado con el nuevo sistema tributario, por lo tanto, si sabes que... En el caso de las pymes. Claro, en el caso de las pymes, voy a esperarme hasta que lo conozca en detalle y lo pueda entender bien. Fíjate que las pymes han ganado totalmente con esta reforma tributaria, van a tener una situación de mucho mayor simplicidad y ventajas en las tasas, de modo tal que quien conoce la situación tributaria estando en la dinámica de las pymes sabe muy bien que lo que tiene que seguir haciendo es trabajando e invirtiendo. La política macroeconómica no ha funcionado, en mi opinión, adecuadamente. Subir la tasa de interés, aunque haya sido por un 0,25% por parte del Banco Central, no fue una buena decisión. El actual ministro de Hacienda ha disminuido el carácter anticíclico de la política fiscal. Yo creo que por ahí va la cosa, mucho más que por decisiones que son legítimas y se toman en el plano de la democracia y de los intereses de los ciudadanos. Alejandro, yo lo que creo, sí, que hay 3 razones. Una es, y ahí no estoy de acuerdo contigo, Gonzalo, porque el ciclo económico que tuvo, por ejemplo, el presidente Piñera fue uno empujado por la demanda, excesivo gasto. De hecho, quedó registrado que llegamos a un 5% del Producto Interno Bruto. Eso se llama exceso de gasto. Eso ocurre cuando el gasto es mayor que el producto. Por lo tanto, esa es una de las cuestiones que Chile debe aprender. Y eso trae lo que he llamado el efecto montaña rusa, que después nos vamos para abajo con todo. Ahí hay un tema que hay que resolver. Y en ese sentido, yo creo que siempre hay que cuidar en el ciclo económico la expansión de tanto la política fiscal como la política monetaria. Yo creo que ahí se debería haber ahorrado más. Y después llegamos a la otra razón, y yo creo que es legítimo, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque se miden los efectos, de la forma. Yo he tratado de medir, por ejemplo, la reforma laboral, la llamada agenda laboral. A mí me dan cosas que no me gustan para la economía chilena. Me dan 2 puntos más de desempleo de inmediato, en cuanto se implementa. Me ha tocado vivir conflicto al interior en mi rol de director de empresa, donde algunas de las compañías que yo he participado han sido tomadas. Entonces, ese tipo de cosas conduce a incertidumbre. Y después está el tema constitucional, que es legítimo, pero midamos los efectos. Si aquí lo importante son los efectos. Estoy totalmente de acuerdo, Gonzalo, que es legítimo que la sociedad sea dinámica, que se exprese, y que ciertamente, por ejemplo, en el terreno laboral, los sindicatos tengan una expresión, pero midamos los efectos. Si no medimos los efectos, vamos a tener problemas y vamos a terminar con la economía mucho más desordenada. Sergio. Sí, yo coincido con que hoy día no hay que echarle la culpa a todas las cosas internas, a la reforma, y yo creo que no es 100% culpa de lo que se vive al interior del país, lo que estamos viviendo en la economía. Hay factores que se mezclan, y es lo externo y lo interno. Y en ese sentido hay que tener cuidado
pero no hay que, digamos, dejar de ver que genera incertidumbre todas las reformas que se están haciendo. Y lo mismo, se tienen que medir y si se implementan mal, obviamente que va a tener algún efecto. Claro. Y es lógico que hay incertidumbre, porque están cambiándose las reglas del juego. Quizás no es tan terrible como algunos lo pintan, estoy de acuerdo, pero de todas formas tiene un efecto. Y en ese sentido, a estos factores que hemos hablado, le sumo el hecho de que este próximo año vamos a tener menos gasto fiscal, eso ya es un hecho, y le sumamos el hecho de que la tasa de interés en Chile ha subido, cosa que está absolutamente en contra de lo que estamos viviendo en el mundo. En el mundo las tasas de interés siguen bajando, no hay inflación, hay un factor completamente diferente a nivel global de la política monetaria. Acá en Chile eso también es un factor que nos va a pegar, y eso quizás es menor hoy en día, pero de todas formas va a tener un efecto, y son una de las razones que se suman a lo que hemos discutido hasta ahora. Tengo que dejar hasta aquí la conversación porque tenemos que ir hasta el norte para saber qué está pasando ahí, qué cosa que vamos a hacer en los próximos minutos, pero desde ya, Sergio, muchísimas gracias por haber estado aquí. ¿Vieron lo que provocaron? Remesones con su diálogo. Alejandro, muchas gracias. Rafael, muchas gracias. Que cicatrice rápido esa herida de guerra. Ahí nuestro deportista. Muchas gracias, Gonzalo, también por haber estado aquí. Nos vamos a ir a la pausa entregándoles ya los primeros datos sobre este nuevo sismo que se sintió, decíamos, a las 11 de la noche con 47 minutos. Se sabe, 6,4 Richter. Vamos a ver si se mantiene o se corrige esa cifra. A 90 kilómetros al oeste de La Higuera estuvo el epicentro, muy cerca entonces del anterior. Este sismo que tuvo en el caso de la escala de Mercalli una intensidad, porque el otro es magnitud, 6,4 es la magnitud, la intensidad de la escala de Mercalli, en Alto del Carmen, Copiapó, Freirina, Tierra Amarilla y Vallenar de 3. En la región de Coquimbo, de 4, y en Valparaíso, de 3 en la escala de Mercalli. La intensidad es de 3 grados, promedio, 3 a 4. En el caso de la magnitud, 6,4 Richter. Vamos a la pausa, ya vamos a tomar contacto con quien está ahí en esa zona para poder saber exactamente qué es lo que está ocurriendo. Volvemos de inmediato.